Oh, muy bien, hermanos. Estamos una vez más preparados y listos para compartir con ustedes una nueva lección de la materia de homilética uno. Muy contento de estar una vez más con ustedes para, pues, continuar, hermanos, con nuestra materia. Esperando en Dios que cada uno de ustedes, Dios los esté bendiciendo en gran manera y que cada día ustedes estén aprendiendo más acerca del conocimiento de esta materia. Quiero, pues, iniciar y quiero pues darle siempre la bienvenida a cada uno de ustedes a esta materia de homilética. Contento, alegre, hermanos, pues siempre tengo un gusto, un placer de poder estar con ustedes para seguir compartiendo un poquito más de esta materia. Quiero entonces compartir pantalla con ustedes de la materia de la lección que estaremos desarrollando en esta oportunidad. Y esto tiene que ver, hermanos, con la lección, vamos a ver, permítanme, la lección número 8. Si me permiten, vamos a ampliar pantalla para tener un poquito más amplias las imágenes. Aquí estamos, hermanos, pues nuevamente, ¿verdad? Con ustedes, listos pues para compartir juntos una nueva lección, la lección 8 de la homilética uno. Vamos a estar desarrollando esta lección. Vamos a mirar de qué se trata, que vamos a desarrollar en esta oportunidad. Así pues, tenemos una pequeña introducción en la cual en esta lección vamos a estudiar tres temas a desarrollar en esta lección. Son temas pequeños, no son muy amplios, son temas pequeños, pero son temas muy, pero muy importantes, son temas, pero muy valiosos, que no debemos de pasarlos por alto, debemos de tenerlos siempre presente. Uno de ellos es conocido como los elementos de enlace. Luego tenemos formas para plantear el título del sermón. Y por último, los elementos de unidad, conocidos también como los elementos de relación. Probablemente alguno de estos temas a usted ya le parece conocido, a lo mejor ya tiene información, ya tiene conocimiento de alguno de estos temas. Sin embargo, quiero tomarme un tiempo, hermanos, hermanas, para poder ampliar un poquito más estos pequeños temas. Creo que va a servir de mucha ayuda, va a ser de mucha bendición, va a ser de mucho valor para ustedes el poder desarrollar estos pequeños temas. Bien, comencemos entonces con los elementos de enlace. Veamos el tema número 1. Elementos de enlace. ¿Qué son los elementos de enlace? ¿Verdad que son? Más adelante vamos a mirar cómo funcionan, cómo se usan los elementos de enlace. Pero en este tópico, el punto es los elementos de enlace. ¿Qué son los elementos de enlace? Bueno, considerando, hermanos, que las ideas de un sermón deben de estar unidos entre sí o unidas entre sí. Todas las ideas del sermón deben de estar unidas entre sí, unidas, pero unidas al tema, unidos al título, para que se vea como algo unificado, para que su tema se vea algo unificado, para que su exposición, para que su plática se mire como algo unificado, es decir, que esté unido, que haya unidad en su sermón y que haya también coherencia, ¿sí? Que tenga sentido, ¿verdad? Que todas sus ideas tengan sentido, tengan esa misma dirección, tengan esa misma relación, que estén unidos a su tema y a su título. Para conseguirlo, tenemos entonces, o para lograrlo, hermanos, tenemos una herramienta muy útil, una herramienta muy valiosa, muy importante, llamada los elementos de enlace.
Los elementos de enlace, que la misma palabra sirve, lo indica, que sirve para enlazar, para hacer, para conectar o para enlazar, para relacionar, para unir una idea con la otra. Sea cualquiera la idea, más adelante vamos a mirar más. Entonces, estos elementos de enlace puede ser una letra, puede ser una palabra o puede ser una frase, más de dos palabras. Esta palabra no se escribe normalmente, ojo aquí. Esta palabra comúnmente, normalmente, de acuerdo a las reglas de la homilética, no se escribe en el sermón. Solo se tiene en la mente, solo se guarda, solo se mantiene en la mente para ser usado en su debido momento o en su momento oportuno. Entonces los elementos de enlace sirven, ¿verdad? O son palabras, o es una palabra, o es una frase que sirve para enlazar, para relacionar, para unir una idea con la otra, cualquiera que sea la idea. Pueden ser ideas principales, pueden ser ideas secundarias o pueden ser ideas terciarias. Pero sirven, pero lo que son ellos en sí son elementos, son palabras, es una letra, puede ser una palabra, puede ser una frase, pero que sirve ¿verdad? Para enlazar, para relacionar, para unir una con la otra, una idea con la otra. Y recuerde que esto no se escribe normalmente, sino que se guarda y se mantiene siempre en la mente. Función de los elementos de enlace. Después que ya miramos qué son los elementos de enlace, qué son una palabra o una letra, una palabra o más de una palabra, una frase, y que sirven para enlazar, entonces su función, como dije anteriormente, su uso, su función es unir, es enlazar o pasar de una idea a otra de manera correcta, cualquiera que sea esta idea. Pero su función o se usa para unir, para enlazar o pasar de una idea a otra, llamadas también elementos de enlace o de puenteo, para hacer el puente, para saltar de una idea a otra. Entonces, su función es o sirve para unir ideas, para enlazar ideas, para pasar de una idea a otra, para hacer ese puenteo, ¿verdad? Para saltar de una idea a otra. Por eso es que también son llamados elementos de enlace o de puenteo. Es la palabra que se utiliza para saltar de una idea a la otra, para hacer ese puente de una a la otra, para enlazar, para unir, para pasar de una a la otra o para relacionar las ideas. Hermanos, estas palabras pueden ser, por ejemplo, primeramente, en segundo lugar, en tercer lugar, sin embargo, además, en último lugar, etcétera. Pueden ser muchas estas palabras o estas frases, o una sola letra aún puede ser considerada como elemento de enlace. Entonces, ¿cuál es la función? Ya lo repetí bastante. ¿Cuál es la función? Podemos considerar cuatro cosas: unir, enlazar, pasar de una a otra, saltar de una a otra o hacer un puenteo, ¿verdad? Hacer un puenteo. Sirven de puente para pasar de una idea a la otra. Sea esta una idea principal, sea una idea secundaria o sea una idea terciaria. Pero su función y su uso es saltar de una a la otra, cómo saltar de una a la otra, cómo unir una con la otra, cómo enlazar una con la otra. Estas palabras pueden ser entonces, primeramente, en segundo lugar, en tercer lugar
Sin embargo, perdone, además, en último lugar, y podemos mencionar muchísimas más. Veamos entonces algunos ejemplos de los elementos de enlace. Mire aquí, según Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 3, ¿qué se debe hacer con la palabra de Dios? Pregunto, ¿qué se puede hacer con la palabra de Dios? Número 1, leerla. Número 2, oírla. Y número 3, guardarla. Pero cuando nosotros estamos desarrollando nuestro sermón, no vamos a decir, número 1, leerla. No, ¿qué se debe hacer con la palabra de Dios? Algo que nosotros ya llevamos en la mente. ¿Qué se debe de hacer con la palabra de Dios? En primer lugar, leerla. En primer lugar, debemos leerla, pero esa palabra, esa frase, en primer lugar, la llevamos en la mente. Esa palabra no la escribimos en nuestro sermón. Número 2, ¿qué se debe de hacer con la palabra de Dios? Hay que oírla. O en segundo lugar, oírla. Esa palabra o esa frase, en segundo lugar, nosotros la llevamos en la mente. Esa no la escribimos, esa no se escribe. Simplemente cuando nosotros vamos exponiendo lo que se debe de hacer con la palabra de Dios, simplemente, verá, simplemente la llevamos en la mente y a la hora de poder, ¿cómo se llama? Mencionarlas, utilizamos este elemento de enlace. En primer lugar, leerla. En primer lugar, leerla. Y en segundo lugar, y en segundo lugar, y en segundo lugar, oírla. Y ya pasamos de la primera idea principal a la segunda idea principal. O si son ideas secundarias, de mi idea secundaria a mi segunda idea secundaria. O si son terciarias, de mi primera idea secundaria a mi segunda idea secundaria. Y mantiene ese enlace, mantiene esa relación, mantiene, hermanos, ese puenteo, esa unión correcta, ¿no? En primer lugar, leerla. En segundo lugar, oírla. Y en tercer lugar, y por último, puede ser un elemento de enlace. O puede ser, o en tercer lugar, guardarla. ¿Sí? Como usted va exponiendo, pero según Juan capítulo 5:39, hay que hacer algo más con la palabra de Dios. Según Juan 5:39, hay que hacer algo más con la palabra de Dios. Pero la palabra yo utilicé, pero la que está encerrado en paréntesis, esa palabra usted no la menciona. Simplemente usted va a escribir, según Juan 5:39, hay que escudriñarla. Usted lleva en la mente ese elemento de enlace. Cuando usted ya mencionó, en primer lugar, leerla, hermanos. En segundo lugar, hay que oírla, hermanos. Y en tercer lugar, o últimamente, otra palabra de enlace, hay que guardarla en nuestros corazones. Pero usted lleva en sus apuntes Juan 5:39, según Juan 5:39. Usted lo lleva en la mente, pero un elemento de enlace, un elemento que sirve para hacer ese puenteo de la última donde nos quedamos, que es en tercer lugar guardarla, pero, pero de la tercera idea pasamos a otra idea. Según Juan 5:39, hay que escudriñarla y utilizamos la palabra pero. Y según usted escribe en su sermón, según Hechos 11:26, hay que enseñarla a otros, a la palabra de Dios. No solamente hay que leerla, hay que oírla, hay que guardarla, hay que escudriñarla, sino también que hay que enseñarla a otros. Y esa letra que está encerrada en paréntesis me sirve para hacer
esa unión de la cuarta idea a la quinta idea. Entonces tenemos cinco ideas en la cual en cada uno yo he utilizado un elemento de enlace. ¿Cuáles son los elementos de enlace? En primer lugar, leerla. En segundo lugar, oírla. En tercer lugar, guardarla. Pero, según Juan 5:39, hay que escudriñarla. Y la cuarta idea unida a la quinta idea y según Hechos capítulo 11 y el versículo 26, hay que enseñarla. Y esto es todo, hermanos, lo que yo puedo entonces compartir con ustedes respecto a los elementos de enlace. ¿Para qué sirven los elementos de enlace? Para enlazar una idea con la otra, para saltar de una idea a la otra, o para pasar de una idea a la otra, o para hacer ese puenteo. Me sirve para hacer ese puenteo, para pasar de una a la otra. Cómo saber pasar, cómo saber saltar, ¿verdad? Hay que escoger una palabra apropiada, una palabra correcta, una palabra que sea adecuada, como las que yo he utilizado en este pequeño ejemplo. Bien, sigamos adelante. Veamos entonces el segundo tema. Formas para plantear el título del sermón. Creo que yo compartía una lección respecto de esto, pero quiero ampliar un poquito más. Formas para plantear o maneras para plantear el título del sermón o para presentar el título del sermón o para formular el título del sermón. Para plantear, para estructurar, para formular, para poder, hermanos, presentar el título del sermón. Yo menciono aquí cuatro formas para poder plantear el título del sermón. Usted ya sabe cómo sacarlo. Usted ya sabe, yo enseñé ya a ustedes cómo sacarlo. ¿De dónde se saca el título del sermón? ¿De dónde sale? Sale del tema. ¿Sí? Sale del tema. Por ejemplo, si el tema es el Evangelio, el título entonces puede ser el poder del Evangelio, el poder del Evangelio. O si el título fuera, si el tema fuera el bautismo, entonces yo puedo estructurar mi título propósito del bautismo o objetivos del bautismo o para qué es el bautismo. Entonces, ¿de dónde sale el título? Sale del tema. Un buen tema, un buen título. Pero hay cinco formas como plantear el título del sermón. La primera, por medio de una pregunta. Cuando usted en su título lo formula, lo estructura o lo plantea en forma de pregunta, entonces cada una de sus ideas principales van a dar respuesta a su pregunta, respuesta a su título, ¿no? Cada una de las partes principales, sus ideas principales van a ser la respuesta o van a ser respuestas a su título. Entonces, cuando se plantea por medio de una pregunta, entonces lo que se espera que se den respuestas a su pregunta. Y las respuestas a su pregunta, que es su título del sermón, van a ser cada una de las ideas principales o de sus pensamientos principales. ¿Estamos de acuerdo? Yo espero que sí. Bueno, número 2. Por medio de una simple declaración o por medio de una declaración. Por ejemplo, Dios es amor. Usted está declarando que Dios es amor. Entonces, cuando usted declara algo, usted debe de estar seguro por qué lo está declarando. Y si usted está seguro por qué lo está declarando, usted tiene una explicación. Entonces, cada una de sus ideas principales
van a ser las declaraciones o la forma como usted va a declarar o cómo usted va a explicar por qué usted está declarando, está haciendo esa declaración. Dios es amor, ¿verdad? ¿Usted está seguro que Dios es amor? Entonces explíqueme por qué usted sostiene que Dios es amor. Entonces, Dios es amor por esto, por esto y por esto y por lo otro. Por ejemplo, Dios es amor. ¿Por qué? Porque nos da la lluvia. Dios es amor porque nos hace salir el sol. Dios es amor porque nos da el alimento diario. Dios es amor porque nos da la vida. Dios es amor porque nos da el agua. Dios es amor porque nos da la salvación. Dios es amor porque envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz. Hermanos, una declaración necesita una explicación. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a plantear el título de un sermón? Número uno, por medio de una pregunta, donde el propósito es dar respuesta. Por medio de una simple declaración o por medio de una declaración donde se debe de dar explicación a mi declaración. Aquí se me viene a la mente otro ejemplo. El poder del evangelio. El poder del evangelio. Esa es una declaración. El poder del evangelio. ¿Por qué yo estoy declarando que el evangelio es poder? Dice él, porque es poder, el poder del evangelio. El tema, el evangelio. El título, el poder del evangelio. Entonces, yo estoy declarando que el evangelio es poder, el poder del evangelio. Ahora, ¿cuál es el poder del evangelio? ¿Por qué el evangelio es poder? Yo debo de dar una explicación de lo que yo estoy declarando. Entonces, también otra de las formas, cómo plantear, cómo formular, cómo escribir, en otras palabras, el título del sermón o cómo sacar el título del sermón, cómo plantearlo, perdón, es por medio de una declaración. Y número tres, por medio del planteamiento de un problema, ¿sí? Por medio del planteamiento de un problema. Por ejemplo, mi título, el pecado. El pecado. Planteo el problema. ¿Verdad? Y entonces voy a plantear aquí mi problema. ¿A qué se debe o cuáles son? ¿No? ¿A qué se debe el problema? ¿O cuáles son realmente el origen del problema? Por ejemplo, si el tema es el pecado, mi título, las consecuencias del pecado. Aquí se vuelve el pecado como un problema, ¿o no? ¿Verdad que sí? Aquí se vuelve el pecado como un problema. Entonces, planteo mi título, las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado. El pecado es un problema terrible, es una enfermedad terrible que causa mucho sufrimiento, que tiene sus consecuencias. Entonces, ¿por medio de qué? Del planteamiento de un problema. Entonces, por ejemplo, las consecuencias del pecado. ¿A qué se debe? Usted va a explicar a qué se debe. ¿A qué se debe ese problema que está planteando? ¿O cuáles son realmente esos problemas? ¿Cuáles son esos problemas que usted está planteando? ¿A qué se debe ese problema? ¿O cuáles son, verdad, esos problemas que usted está planteando? Por lo tanto, si usted va a hablar acerca del pecado como un problema, entonces el título, las consecuencias del pecado. O si usted va a hablar de otro problema, como es la ceguera, ese es otro problema, ¿no? Otro problema, la ceguera, ese es un problema. Pero vamos a hablar de la ceguera espiritual. El tema, la ceguera. Su título, la ceguera espiritual. ¿Qué es la ceguera espiritual? ¿A qué se debe la ceguera espiritual? ¿Cuáles son las consecuencias de la ceguera espiritual? ¿Cuál es el origen de la ceguera espiritual? Entonces usted plantea un problema, lo plantea y entonces usted da la explicación a ese problema.
¿A qué se debe ese problema? ¿Cuáles son las consecuencias de ese problema? ¿O cuál es el origen de ese problema? Y yo aquí le escribo o menciono pues dos pequeños problemas, como es el pecado y como es la ceguera. Y mis títulos, cómo yo puedo plantearlos, las consecuencias del pecado o la ceguera espiritual. O también puede ser, si usted quiere, las consecuencias de la ceguera espiritual. Plantea el problema. Su problema es tal cosa, pero usted lo plantea, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la ceguera espiritual? Su tema, el pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Espero que pueda darme a entender, hermanos, que usted pueda comprenderme estos ejemplos. Y por último, formas para plantear el título del sermón por medio de un planteamiento informativo, por medio de un planteamiento informativo. Lo que usted va a plantear es una información. Lo que usted quiere brindar es simplemente una información. En ese caso, puede ser, ¿verdad? Como lo que se trata es nada más de dar una información. Puede ser, por ejemplo, usted va a hablar de la Biblia, entonces las partes de la Biblia o las partes principales de la Biblia. Simplemente usted va a dar una información, ¿no? Como que usted, o digamos, también usted le tocara que dar una información acerca, digamos, de la creación, ¿no? Va a hablar usted, ¿verdad? La creación de Dios. Y entonces usted va a dar una información de cómo Dios creó todas las cosas, ¿no? El primer día, el segundo día, el tercer día. Usted va a dar nada más una información, la creación de Dios. Dios creó todas las cosas, las creó en 6 días y usted va con sus partes principales mencionando lo que Dios creó en cada uno de esos días. Yo aquí les escribo como ejemplo las partes de la Biblia. ¿Cuáles son las partes de la Biblia? Bueno, si vamos a hablar de las partes principales de la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces yo me propongo a dar una información, a informar a mi público, a informar a la iglesia acerca de las partes de la Biblia. Parte número 1, parte número 2, el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento. Hablo del Antiguo Testamento y hablo también del Nuevo Testamento. Y simplemente es un planteamiento de algo informativo, de cualquier cosa que usted quiere informar a la iglesia. ¿Quiere informar acerca de qué? Bueno, yo quiero informar a la iglesia acerca del cuerpo humano. Y comienzo a hablar acerca del cuerpo humano. Primero comienzo hablando de la cabeza, luego de las extremidades superiores, luego hablo del cuerpo, luego hablo de las extremidades inferiores. Y entonces mi tema, el cuerpo, y luego, bueno, las partes del cuerpo humano. Y comienzo a dar toda una información acerca de la cabeza, todas las cosas que hay en la cabeza, todas las cosas que hay, lo que forman mis miembros superiores, mi cuerpo y luego mis miembros inferiores. Y entonces simplemente doy una información. Esto es lo que hace, hermano, todo aquel o debe de hacer toda aquella persona que va a dar una información, que va a dar una exposición o una conferencia, cualquiera que sea. En nuestro caso, pues, tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con Jesús, tiene que ver con cosas espirituales. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a exponer algo, tiene que ser algo realmente ordenado. Que vamos a predicar algo, tiene que ser algo muy ordenadito, ¿verdad? Muy ordenado. Algo que nosotros lo entendamos muy bien, que lo hayamos ordenado muy bien, que lo hayamos planteado muy bien para dar una explicación de la manera más ordenada y de la manera más unida y correcta. Entonces, tengo por aquí algunos ejemplos elementos, bueno, ah,
solamente, no escribí aquí más ejemplos, solamente los que he ido mencionando, ¿verdad? A través del análisis, de la explicación interna de cada una de ellas. Entonces, estas son, digamos, las cuatro formas, hermanos, hermanas, estudiantes, cómo plantear el título del sermón. Y luego pasamos entonces al último tema, que es conocido como los elementos de unidad o elementos de relación. ¿Qué son estos elementos de unidad? ¿Qué podemos decir de ellos? Son palabras. Los elementos de unidad son palabras o frases que ayudan a mantener la relación. Ojo, mantener la relación y la unidad del sermón, uniendo el título con cada una de las partes principales. El título con cada una de las partes principales del sermón. ¿Qué son entonces? Pueden ser palabras o pueden ser frases, ¿no? Pueden ser palabras o pueden ser frases. Y estas palabras y estas frases, ¿para qué nos ayudan? ¿Para qué se utilizan? Para mantener una buena relación o para mantener bien relacionado el título con cada una de las partes principales del sermón o unido, mantener esa unidad, no salirnos, no salirnos, sino que mantener siempre esa unidad entre el tema o entre el título y cada una de las partes principales del sermón. Por ejemplo, si mi tema que yo voy a exponer es Jesús, el título es ¿Quién es Jesús? ¿Qué tipo de título es esto? Bueno, esto es a través de qué. Esto es lo que yo estoy escribiendo aquí, ¿verdad? Es a través de una pregunta. Yo me estoy preguntando quién es Jesús. ¿Recuerdan ustedes? Es el primer tipo del sermón, por medio de una pregunta, donde hay que dar respuestas, ¿verdad? De acuerdo aquí, por medio de una pregunta, donde se dan respuestas. Yo escribo aquí, mi tema es Jesús, voy a hablar acerca de Jesús, pero mi título, ¿verdad? Yo lo voy a delimitar, voy a hacer más chiquitito mi tema, porque el tema Jesús es muy amplio y el título sirve para hacerlo más chiquitito. Y en este caso, yo quiero hablar acerca, bueno, ¿quién es Jesús? ¿Verdad? ¿Quién es Jesús? Según Juan capítulo 14 y el versículo 6. Entonces lo planteo, mi título lo planteo en forma de una pregunta, donde lo que yo voy a hacer o donde yo me veo obligado es a dar respuestas a mi título, ¿no? Respuestas a mi pregunta que forma mi título. ¿Quién es Jesús? Según Juan 14, 6. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. ¿Cuál es esa palabra de unidad? ¿Cuál es esa frase de unidad o ese elemento de unidad que yo estoy utilizando? Eso son dos palabras. Jesús es y Jesús es. Esas tres palabras en cada una de las partes principales, Jesús es y Jesús es, me mantiene relacionado a mi título, porque la pregunta, mi título es una pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es mi pregunta. ¿Cómo relaciono yo? Mi respuesta, Jesús es el camino. Uno, mi título a mi primera parte principal, ¿no? A mi primera idea principal. Entonces, tiene esa bonita relación. ¿Por qué? Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Entonces, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Esa palabra, Jesús es la que me mantiene esa relación entre pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Es esa palabra que me mantiene también esa unidad, me une al título. Cada una de las partes principales o ideas principales me va uniendo a mi título, me va relacionando con mi título para no salirme,
Eso me ayuda para no salirme. La relación que hay entre las partes principales y el título es que las partes principales son la respuesta al título. Miren, son la respuesta al título. La frase Jesús es, Jesús es, Jesús es el elemento de unidad que mantiene esa relación ante una pregunta, una respuesta, ante una pregunta, una respuesta. Esa palabra es muy importante. Hay otros ejemplos, hermanos. Podemos utilizar, digamos, es para, por qué, cómo, la, los, el qué, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué es el bautismo? Mi título, el bautismo. No, mi tema, el bautismo, perdón. El tema, el bautismo. El título, lo planteo en forma de pregunta. ¿Para qué es el bautismo? Pregunta. ¿Qué realmente a qué me estoy obligando? ¿A qué me estoy exponiendo? A dar respuestas. ¿Qué debo de hacer? Dar respuesta. El bautismo. ¿Para qué es el bautismo? El bautismo es, entonces luego, la palabra que yo voy a utilizar es para, es para, es para. ¿Para qué es el bautismo? Es para perdón de pecados, es para lavar los pecados, es para lavar los pecados. ¿Para qué es el bautismo? Número uno, para perdón de pecados. Número dos, para salvación. Y número tres, para lavar los pecados. Como dice Hechos 2:38, Primera de Pedro 3:21 y, si no me equivoco, Hechos capítulo 22:16, ¿verdad? Cuando Ananías le dice al apóstol Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, ¿no? Entonces, hermanos, eso es la manera como vamos a usar, cómo usar o cómo entender los elementos de unidad o elementos de relación. Es igual, ¿verdad? Porque nada más me relaciona, sino que también, perdón, no solamente me relaciona, sino que también me une, ¿verdad? El título y las partes principales. El título y las partes principales. Y como las partes principales me están señalando, me están limitando o me están como señalando todo lo que va a ser mi sermón, y si cada una de las partes principales está relacionado y está unido a mi sermón, eso quiere decir que todo mi sermón va a estar perfectamente unido y perfectamente relacionado. Si yo, si yo voy a hablar acerca de Jesús y sobre quién es Jesús, no voy a terminar hablando del ser humano, no voy a terminar hablando del mundo, no voy a terminar hablando de los milagros de Jesús o de las parábolas de Jesús, sino que voy a estar hablando acerca sobre quién es Jesús en base a Juan 14 y el versículo 6. Para eso realmente sirve este elemento de unidad. Si no me equivoco, tengo otro ejemplo. Hay otro ejemplo por aquí. Y este ejemplo siempre yo utilizo Apocalipsis 1:3 para poder explicarles a ustedes, para que ustedes puedan entenderlos, porque son versículos cuyo texto o cuyo versículo o el mismo texto señala, o de allí mismo se pueden sacar las partes principales del sermón. En este caso, los bienaventurados. Voy a hablar acerca de los bienaventurados. Y también me planteo la pregunta, ¿quiénes son bienaventurados? ¿Quiénes son bienaventurados? Según Apocalipsis 1:3. ¿Quiénes? Los que oyen, los que oyen las profecías o los que oyen la palabra de Dios, los que leen la profecía o los que leen la palabra de Dios y los que guardan las profecías. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que. Mira, como ¿quiénes son los bienaventurados? Me están haciendo una pregunta, me están preguntando quiénes son.
yo debo de dar una respuesta, pero la respuesta que dé debe de estar bien relacionado a mi pregunta. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que oyen la palabra de Dios. Los que oyen, plural, ¿verdad? Los que oyen, porque la pregunta es en plural. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Ahora, si mi pregunta fuera de manera singular, ¿quién es bienaventurado? Bueno, el que oye la palabra de Dios, el que lee la palabra de Dios, el que guarda la palabra de Dios. Pero como aquí la respuesta tiene que ver de acuerdo a mi título y mi título es una pregunta de manera plural, por lo tanto mi respuesta va a ser de manera plural. Entonces, allí la manera como yo voy a usar entonces ese elemento de relación o ese elemento de unidad que me une perfectamente y me relaciona perfectamente cada una de las partes principales al título. Eso es todo, hermanos, lo que yo pues quería un poquito como detallar un poquito más o expandir un poquito más, ampliar un poquito más acerca de estos aspectos muy importantes de la homilética. Espero sea de provecho, espero que sea de bendición estos tres pequeños temas que yo he querido compartir y he compartido con ustedes, comenzando hablando acerca de los elementos de enlace, cómo plantear un problema y los elementos también de unidad o los elementos o elementos de relación. Y por último, va la tarea, ¿verdad? De la octava lección de homilética 1, a qué se le llaman elementos de enlace, cuál es la función de los elementos de enlace, formule un título en base a una pregunta, formule un título en base a un planteamiento de problemas, formule un título en base a una declaración, qué son los elementos de unidad, mencione tres ejemplos de elementos de unidad y plantee un título en base a una pregunta y escriba tres ideas principales usando el elemento de unidad. Y ahí terminamos entonces, hermanos, la lección número 8. Si Dios permite, hermanos, nos miramos entonces en la clase número 9, ya casi finalizando este programa, esta materia de la homilética 1. Que Dios bendiga, hermanos, la vida de cada uno de ustedes, sus familias, y que Dios bendiga también sus congregaciones en las cuales ustedes sirven. Ha sido un placer y un privilegio haber estado una vez más en una clase más en esta materia bonita que nos ayuda muchísimo en nuestra preparación para convertirnos en futuros predicadores, exponentes de la palabra de Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y nos miramos entonces en la clase número 9. Hasta pronto.